Hola, ¿qué tal? Son las Memorias del Mar y Desierto, un programa de la Secretaría de Cultura donde hablamos de cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia. Y hoy uno de los temas es sin duda el calor, la canícula en Mexicali. Y además la entrevista es con el experto de expertos en este tema, que es el capitán René Salvador Rosado, de Protección Civil Municipal. Un hombre con mucha historia y que sabe de estos temas, que además es cachanilla y que nos platica parte de su historia. Tendremos también 1,000,000 de historias a partir de una revisión al archivo histórico de Baja California y obviamente la cartelera cultural con Iván Weber. Así que quédese con nosotros, lo va a disfrutar, le va a gustar. Empezamos. Te decía, yo soy nativo de Mexicali, soy la tercera generación de mi familia en estas tierras cachanillas. Mi familia nativa de origen de Mérida, Yucatán. Llegaron mis abuelos, el licenciado Raúl Lorenzo Rosado y la profesora Gloria Rosado Casares. Llegan a estas tierras en 1917, nativos ambos de Mérida, Yucatán. Aquí en estas tierras nace mi mamá, un servidor nace en mi mismo domicilio particular, que aún al día de hoy habito, que está ubicado en la avenida Álvaro Obregón. Ahí el capitán tiene 65 años de su vida habitando. Y bueno, yo quiero mucho a mi ciudad, como todos nosotros, ¿no? De península a península, René. De península a península. ¿Y qué llega a ser acá tu...? Llegan a estas tierras promisorias en aquel entonces cuando el gobierno federal mexicano otorgaba todas las facilidades para habitar estas tierras. Llegan ellos abriendo campo. Mi abuela, abogada de profesión, sin embargo, se convierte en maestra al llegar aquí. Era necesario, ¿no? Sí, claro, y mi abuelo, junto con otro colega de él de aquel entonces, que aún la familia se encuentra en Mexicali, abren la primer notaría aquí en estas tierras. Ellos llegan al puerto de Guaymas y en un barquito cruzan el mar de Cortés para llegar finalmente a Mexicali. Estamos con René Rosado. Si alguien sabe de cuestiones de protección civil y de previsión y de trabajo que se tiene que hacer como institución, pero sobre todo en su casa, es René Rosado, capitán, que hoy nos ha abierto la puerta de Protección Civil en Mexicali para hablarnos de esto que es un rasgo cultural natural: el calor, la canícula. El calor de estas tierras cachanillas, que es de saber que en los últimos 30 años ha ido por consecuencia de los cambios climáticos. Estamos viviendo precisamente la consecuencia a 30 años de distancia de los veranos cada día más ardientes que la ciudad de Mexicali tiene. Hay que recordar, 30 años atrás no teníamos estas temperaturas. La madre naturaleza en aquellos entonces era muy acertada en sus fechas de calendario en cuanto a los cambios de estaciones, la época de lluvias, el invierno, el otoño. Finalmente, hoy en día es muy difícil para los meteorólogos estar pronosticando las condiciones de clima, y más para un municipio como es Mexicali. 65 años, René Salvador. Así es. Cuando eras niño, ¿cómo atemperaban el calor, la calor? ¿Cómo le hacían? ¿Eran otras condiciones? Bueno, en aquellos años que René Rosado era niño, en mi seno familiar carecíamos de aire acondicionado. Teníamos tan solo un abanico de aspas en el techo. Y recuerdo que mis padres y mi abuela, en las noches de verano, nosotros campiranamente salíamos al porche de tu casa, y ahí acampábamos, pasábamos la noche. Tan solo nos ponían repelente para los mosquitos, eventualmente nos daban un chapuzón con la manguera de jardín, nos secábamos y a dormir a gustos, y con las puertas abiertas y el carro con las llaves puestas en el automóvil, y no pasaba absolutamente nada.
Sí, que era un rasgo cultural en todo Mexicali. Era muy ¿no? característico del Mexicali de aquel entonces. Para empezar, bueno, las casas con porche, con dos patios, ¿no? El trasero y y no solo con porche, con subterráneo. Había subterráneos. Nosotros en tu casa, aún en el día de hoy, tenemos subterráneo. El Álvaro Obregón. Aquí en la avenida Álvaro Obregón. Lo que sucede que en aquellos años se construían las casas de esta manera para cuando llegara el verano, durante el día las familias habitábamos en el sótano, ya que es más fresco. Y durante las noches, bueno, subíamos al primer nivel, a nivel superficie, y nosotros acostumbrábamos dormir en el porche. Decimos el verano en Mexicali, pero el verano no son 4 meses, ¿no? Son 6, 7 actualmente, ¿no? Bueno, por los cambios climáticos se ha extendido el verano, se ha extendido. Anteriormente cumplía cabal sus 4 meses que le correspondían a la estación del año, pero hoy de una manera muy prematura. Cada vez que empieza el día 1 de mayo, ya tenemos temperaturas por encima de los 42, 43 grados centígrados. ¿Hasta qué fechas más o menos? Bueno, estos cambios climáticos nos han traído ahora veranos que se extienden hasta fines de septiembre, principios del mes de octubre. Oye, René, platícanos, en esas épocas de tu infancia, ¿había casas de madera? La cual yo habito, tuya, ¿no? Casa de madera y parte de adobe. De adobe. Había abanicos, después llegaron los coolers. No, llegaron los famosos, bueno, llegaron los coolers, pero simultáneamente en los años 60, yo recuerdo, has de recordar, Jorge, cuando empezaron en Mexicali a construir los famosos chillers, aquellas torres de aire acondicionado antiguas que ya no existen, que ese era un lujo tenerlo en Mexicali, era realmente un lujo. René, platícanos de tu experiencia en estos avatares de protección civil. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en materia de clima en Mexicali? Bueno, si estamos hablando de altas temperaturas, yo considero por mi experiencia en los servicios de emergencia que lo más delicado me tocó el verano del año del 2005. Ese verano del 2005 vino a marcarnos el antes y el después en Mexicali de las altas temperaturas. Y te voy a tratar de explicar por qué. Ese verano del 2005, las temperaturas se elevaron cercanas a los 50 grados centígrados. Y en menos de 10 días, en Mexicali fallecieron 39 seres humanos por golpe de calor. Fue algo atípico. Estábamos nosotros como autoridades horrorizadas por cómo en 10 días habían fallecido tal número de seres humanos. Esto obligó por primera vez en la historia de Mexicali a que Protección Civil, que no contábamos con la experiencia en aquel entonces del 2005, a generar lo que cada verano llevamos a cabo, que es el operativo Golpe de Calor, el cual consiste en que por instrucciones de Protección Civil, el DIF municipal da paso a aperturar espacios cerrados refrigerados para que en las horas pico de calor las personas en condición de calle o quienes carezcan de energía eléctrica en su domicilio acudan a pasar el día. Esto fue algo que no existía anteriormente al 2005. Yo llegué en 1990 a Mexicali y recuerdo un verano tremendo en el 95, que fue en la elección, estábamos cubriendo nosotros las elecciones, y un día antes del proceso electoral fue tremendo, o sea, y compañeros periodistas que venían de la Ciudad de México, pues prácticamente estaban horrorizados con el calor que se daba acá, ¿no? Este calor ha provocado que muchas personas tengan que salir fuera de la ciudad y ya no regresan. Y nos consta, mucha gente que de buena fe vienen de otras entidades federativas y llegan a estas tierras, nunca imaginan que los mexicalenses tengamos que soportar temperaturas tan elevadas. Sí. Y esto da paso a que continúen su camino en su migración. Sí, Yucatán, Mérida tiene también un clima cálido, húmedo. Es húmedo,
es un clima del Caribe, llamémosle de esa manera. Las temperaturas no más alcanzan los 38, 39 grados ahorita en verano. Sin embargo, los índices de humedad son muy elevados. Eso es. Hay muchas historias, mitos, leyendas, René, en el sentido de que aquí se pueden freír huevos en el cofre de un carro, las cervezas heladas. ¿Qué nos platicas de estas historias? Bueno, yo del punto de vista de los servicios de emergencia, afortunadamente al paso de los años, por el trabajo de concientización de la gente, estamos bajando los niveles de personas fallecidas en las zonas del desierto y el vaso de Laguna Salada. Tú recordarás que Mexicali tiene mucha gente aficionados a acudir a las zonas del desierto y regularmente en años anteriores teníamos un número de pérdida de vidas humanas muy elevado por las altas temperaturas y sobre todo en la zona del vaso de Laguna Salada y la parte norte de Laguna Salada, que ya es el paso o cruce de migrantes hacia los Estados Unidos por la altura del Cerro del Centinela. Para terminar, René, platícanos por qué este alto clima, esas altas temperaturas en una zona como Mexicali. ¿Por qué? Bueno, en forma natural, la ciudad de Mexicali está en un valle. Nosotros estamos a 1 metro sobre el nivel del mar y las altas temperaturas durante el verano, la naturaleza de las temperaturas se encapsula, se crea una cúpula de calor térmico. Es lo que por ello muchos de los meteorólogos a nivel nacional, cuando llega el verano, han dado en llamar a los sistemas de alta presión que quedan estacionados, lo hacen parte de la famosa canícula, como es conocida en varios estados de la República Mexicana. Aquí en Mexicali, este fenómeno de la canícula se presenta en los primeros días de julio y se extiende aproximadamente la primera semana del mes de septiembre. Estamos hablando de cerca de 46 a 48 días de duración. El fenómeno de la canícula trae como consecuencia la ausencia de lluvias y un calor seco, totalmente seco, típico del desierto de la ciudad de Mexicali. Por ello, a nosotros, del punto de vista de protección civil, es preocupante. Nada menos, al momento de esta charla, llevamos 8 récords en cuanto a temperaturas que se han batido, en comparación del año pasado, que se batieron 16 récords y perdieron la vida 46 seres humanos. Al día de hoy, en base al servicio médico forense, solo llevamos 3 personas fallecidas por golpe de calor. Que bueno, es tremendo, pero es una realidad con la que nos enfrentamos. Es para sobrevivir el verano en Mexicali. Tu recomendación, capitán René Salvador Rosado, a las familias, a las personas que nos ven en Mexicali y en otras partes del país. Toda recomendación para evitar el golpe de calor o deshidratación es poca. Sin embargo, la invitación de siempre, Protección Civil invita que por ningún motivo ingresen a las zonas agrestes de los desiertos, tanto de las vaso de Laguna Salada, las dunas a un costado de Algodones, el área aledaña al Cerro El Centinela. Invitamos a que no dejen niños pequeños, adultos mayores y mascotas a bordo de automóviles. Quienes tengan, por la naturaleza de sus trabajos, actividades al aire libre, tanto en el Valle de Mexicali como en la agricultura, como la industria de la construcción, como un ejemplo en Mexicali, hagan recesos a intervalos de tiempo para que se hidraten y posteriormente retomen sus actividades. Pero también a los deportistas, a la gente que le gusta practicar deporte, no lo hagan en las horas pico de calor, que es de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Esa es la recomendación del capitán René Rosado. Y miren, yo te agradezco mucho, capitán, la verdad. Al contrario. Eso es un placer siempre platicar con ese hombre. Un abril de hace unas décadas, de 3 lustros, tuvimos un momento difícil en Mexicali, que fue precisamente un terremoto. Aquí fue el epicentro donde se pudo manejar toda esta situación, y este hombre que está a mi derecha, pues también fue parte importante, imprescindible en esto. Es el terremoto de Mexicali, pero esa es otra historia
que después, si nos permites, No, yo encantado. platicamos. Porque vale la pena hablar de ese terremoto. Hay muchas cosas que la población de Mexicali desconoce, y sobre todo por lo relevante de ser nuestro terremoto de aquí, local. Creo que debe ser hecho de conocimiento para que la gente tome sus medidas a futuro. 7.2, si no me recuerdo. 7.2. Pero además, cuando yo llegué a habitar esta tierra, mi memoria de mar y desierto hablaba de que había una cultura de prevención. Normalmente había un botiquín para las emergencias, pero se ha ido diluyendo esta situación, y entre otras cosas, supongo, por la explosión demográfica que se da en la capital de Baja California. Ahorita somos casi 2 millones de personas. Ya rebasamos, ya estamos por encima del 1.200.000 habitantes. Y en esa época éramos 300, 400,000 personas. Así es. ¿Sí? Capitán, yo te agradezco mucho, y si te parece hablamos del terremoto. Encantados, en una segunda ocasión, aquí los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias, seguimos. Gracias, Antonio. Quería mostrarte este libro. Es un libro de actas de defunción de 1917. Aquí en el Archivo Histórico del Estado contamos con un fondo documental sobre registro civil, donde tenemos actas de nacimiento, actas de matrimonio y actas de defunción. Algo que nos llamó mucho la atención fue que en este libro de 1917, en el mes de julio, hicimos un análisis de las causas de fallecimiento de ese año y ese mes, y nos llamó la atención que en el mes de julio de 1917 hubo 20 fallecimientos, y la principal causa de muerte era la insolación. De los 20 muertos que hubo en ese mes, 6 fueron por causa de insolación. Muchas gracias, los invitamos al Archivo Histórico del Estado. Bueno, y toca el turno de la agenda cultural para estos próximos días. Estamos a la mitad del verano y hay muchas exposiciones a las que podemos disfrutar, que están en el Centro Estatal de las Artes y desde luego en la Galería de la Ciudad, como por ejemplo la exposición plástica Cachanilla Selección 2025. Esto está abierto para todo el público desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Va a poder disfrutar de esta exposición. También lo quiero invitar a que no se pierda la oportunidad de esta exposición que está en la Sala Internacional, Las vertientes matéricas de la forma y del color, 65 años de creación plástica visual del gran artista Francisco Arias. De verdad se va a llevar una experiencia de color, de arte, de forma, como el mismo autor lo decía. Los invitamos a que la vean una y otra vez, porque siempre vamos a encontrar algo diferente. Y también en el Archivo Histórico tenemos esta interesante exposición, Joyas documentales de una mina baja californiana. Bueno, esto lo van a poder disfrutar todos los días ahí en el Archivo Histórico, y además, bueno, pues para que conozcan que tenemos un archivo histórico. Yo lo invito, y aprovechando, a que busque en redes sociales toda esta información, y desde luego en la aplicación Cultura DC, que es la mejor manera en la que usted se puede enterar de todo lo que está haciendo la Secretaría de Cultura, no solo en Mexicali, sino en todo el estado, porque estamos haciendo y tenemos una cantidad de espacios en los centros estatales de las artes, en las diferentes galerías, bibliotecas, así que yo lo invito a que se dé esa oportunidad. Mi nombre es Iván Weber y nos escuchamos próximamente.